Finalmente, el gobierno promulgó la normativa del uso obligatorio de mascarillas en esta nueva etapa de la pandemia. Ya lo había anunciado el 22 de septiembre el ministro de Salud en una conferencia de prensa y la verdad es que estábamos a la espera de la publicación de esta norma. La misma OMPE estaba también bastante preocupada porque, a ver, si no la publicaban, la gente no iba a saber si iba a votar con mascarilla, sin mascarilla. Ahora sabemos que es opcional, pero vamos a conversar sobre este detalle para que usted esté bien informado con Percy Maita Tristán, él es director de investigación de la Universidad Científica del Sur. Doctor Maita, muy buenos días. Muy buenas noches ya. Buenas noches, Mabel, un gusto. Soy más diurna que nocturna. Pero ahora cuéntenos entonces, es lo prometido. El uso de la mascarilla es opcional, salvo en lugares específicos, como el transporte público, por ejemplo, en el que vemos que van muchísimas personas y es un ambiente en la mayoría de casos cerrado, sobre todo en invierno. Ahí sí hay probabilidades de contagio. Sí, lo que han planteado actualmente es que se mantiene obligatorio el uso de mascarillas en establecimientos de salud y de transporte público. ¿Por qué? Porque el riesgo de contagio es mayor. Sin embargo, los países que han implementado también esta transición de obligatoriedad a opcional o ya retirarlas completamente han seguido varios la misma ruta. Es decir, primero, al igual que nosotros, era obligatorio el uso de mascarillas, luego se retiró en espacios abiertos porque el riesgo de contagio en realidad es nulo, sobre todo en un escenario de vacunación, y luego ya lo fueron retirando de espacios cerrados y finalmente de aquellos donde hay mayor riesgo, que es justamente el transporte público, sobre todo nuestro transporte público, y el establecimiento de salud, porque las personas que van suelen ser vulnerables. Entonces, por ahora todavía se mantiene, pero es posible que conforme sigamos avanzando, también lo retiren en algunas semanas. Se vaya retirando. ¿Y qué pasa con los restaurantes? Entiendo que ahí también se tiene que seguir utilizando la mascarilla, salvo cuando voy a comer. Es algo raro porque en realidad y desde hace mucho tiempo uno entra al restaurante con mascarilla, se lo quita. A los 2 minutos. Exactamente, entonces no tiene ningún sentido ello. De hecho, ellos mencionan en la norma que se mantiene el uso de mascarilla todavía obligatorio en aquellos lugares cerrados, poco ventilados o no ventilados, pero no hay una definición clara. Eso es bastante subjetivo, ¿no? Exactamente. Entonces es una de las cosas que hay todavía no tan claras en la normativa. Pero además también se ha prolongado el estado de emergencia a nivel nacional, que supuestamente culminaba hoy. ¿Esto es beneficioso? A ver, el estado de emergencia en general se hace porque estábamos en una emergencia sanitaria. Actualmente, ¿estamos en una emergencia sanitaria por el COVID-19? No. El problema que tenemos realmente es que el sistema de salud precario que nos llevó justamente a no poder contener la gran cantidad de casos graves sigue estando en UCI, es decir, nos sigue faltando complementar. Pero esto no se va a solucionar en este mes todavía de estado de emergencia. Lo que hay que tener en cuenta es que un estado de emergencia posibilita al Estado a ciertas compras y gestiones mucho más rápidas que pueden saltar algunos procesos. Entonces, ahí es donde uno tiene que prender la alerta, entonces. Exactamente, porque la pregunta es ¿por qué mantenemos el estado de emergencia? Si ya por los indicadores sanitarios no lo ameritan, entonces, ¿cuál es el motivo? Ahora, respecto al carnet de vacunación, las personas están preguntando si es que deben de aún presentarlo y las instituciones si es que deben de solicitarlo. Ya no se debe solicitar, hay que recordar que en las anteriores normas sí estaba incluida y en la nueva norma ya no se incluye. Ni se menciona. Justamente, es que no hay necesidad de decir ya no se usa, simplemente si ya en la norma no se menciona, no hay la obligatoriedad de presentarlo. Hay que recordar que el carnet de vacunación se presentó o se pidió y se implementó a partir de octubre, noviembre del año pasado, porque era importante para incrementar la vacunación. Actualmente ya tenemos un porcentaje bastante alto de la población vacunada, por tanto ya no se necesita esta obligatoriedad de presentar. Eso no significa que las personas que todavía no se han vacunado no vayan a vacunar. Es importante vacunarse porque si hoy podemos estar nuevamente sin mascarillas es justamente porque la vacunación nos está protegiendo. ¿Y cuál es? La brecha es muy grande ahí porque hay regiones en las que, entiendo, todavía el porcentaje, sigue bajo y no avanza tampoco. Es que es importante que la comunicación, lo que hay que entender es cómo hemos ido en las campañas de vacunación.
Primero, que Perú es un país que es muy bueno vacunando, en general. De hecho, se demostró hasta que llegó el ministro Condori en febrero. Y allí nuestro ritmo de vacunación cayó. Y justamente donde no hemos avanzado es en ese periodo entre adolescentes y niños que le tocó a él vacunar. Ahí tenemos un problema. Y lo otro es que tiene que haber una campaña diferenciada en aquellas zonas donde todavía hay problemas, que básicamente son algunas zonas rurales, algunas zonas altoandinas y vinculadas con selva. Pero no es el Ministerio de Salud el que deba esperar que el ciudadano actúe, sino más bien es el Ministerio de Salud que tendría que tener una política más proactiva, campañas comunicacionales. Exacto, porque ya esto varía. O sea, hemos tenido unas campañas y al inicio un poco jugando al miedo, y si esto ya a este nivel no ha funcionado, entonces hay que cambiar estrategias, hay que comunicar y explicar mucho mejor a las personas por qué sigue siendo importante vacunarse. Hay muchas personas que todavía no han ido por su tercera dosis. Y de hecho hace poco se ha publicado un estudio donde hemos participado INS, Científica del Sur, Salud y USIL, y en ese estudio hemos encontrado que aquellas personas que tienen su tercera dosis en comparación con los que tenían 2 dosis, tienen una efectividad extra de casi el 87% sobre la que ya teníamos antes. Entonces sí es importante que todos los adultos tengamos nuestras 3 dosis. Pero, a ver, ya desde que se inició todo el proceso de vacunación, ya ha pasado bastante tiempo. Entonces, las personas que tienen su tercera dosis, ¿cuándo es que tienen que volver a vacunarse nuevamente? O sea, ¿cuándo tendría que haber un llamado del Ministerio de Salud diciendo, bueno, ahora empezamos con un régimen en el cual por lo menos 1 o 2 veces al año nos tenemos que vacunar contra la COVID-19? ¿Será más o menos así? Más o menos así. ¿Por qué? La cuarta dosis, que ya se está aplicando y en realidad está abierta para todo mayor de 18 años, donde tenemos clara evidencia, es que en mayores de 50, 60 años, donde se ha probado, hay este extra más de protección. En menores de 50 sin comorbilidad todavía no queda claro si a los 4, 5, 6 meses o al año se requiere la cuarta dosis. Entonces, ahí todavía no tenemos claridad. Lo otro que también sabemos y que ya está vigente es que nosotros nos han puesto una vacuna monovalente, es decir, la versión original del virus. Exacto. Y actualmente ya está disponible la bivalente, es decir, la versión original y la versión con Omicron. Entonces, estamos esperando que ojalá que las nuevas vacunas que lleguen, que tenemos en contratos con Pfizer y Moderna, lleguen en la versión bivalente, que es más o menos similar a lo que pasa con influenza. Cuando nos vacunan con influenza, por lo general nos van actualizando de vacunas cada año, y estas vacunas también son actualizadas a los nuevos variantes que van saliendo de influenza. Más o menos parecido va a ser con COVID. Y esta operación, por ejemplo, ya la inició Chile. Al momento que se da la conferencia de prensa por parte del ministro de Salud el 22 de septiembre, días antes Chile ya había comenzado las negociaciones para comprar esta vacuna bivalente. Es lo que esperaríamos entonces que se anuncie también de parte del gobierno. Sin duda, esperamos que lo mencionen. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que nos deja la mascarilla? Las personas, muchas odian la mascarilla. Ahora se viene el verano, el calor. Dicen, ah, bueno, entonces como ya no debo usar mascarilla, ya pues no funciona, ya no funciona, dicen, ¿no? Pero ¿cuál es el valor de la mascarilla? ¿Cuál lo fue? ¿Cuál seguirá siendo? A ver, la mascarilla bien puesta funciona bien para reducir el riesgo de infecciones respiratorias. En general, no solamente de COVID-19. No solamente de COVID, de influenza, de gripes, de tuberculosis, la mascarilla protege bien, siempre y cuando esté bien puesta. Y aquí es importante recalcarlo, ahora estamos con un uso voluntario u opcional de la mascarilla. Entonces, si una persona o su familia deciden, por el nivel de riesgo o preocupación personal que tiene de enfermarse o por su condición de salud, seguir usando mascarilla, mi recomendación es, si quieren, úsenla, pero úsenla bien. Claro. O sea, no voy a usar mascarilla para tenerla a la mitad de la cara, entonces tengo que ponérmela bien. Y de hecho, si hemos tenido interacción con personas que son asiáticas, turistas, antes de la pandemia, veíamos en cualquier aeropuerto que ellos usaban mascarillas. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una situación similar 10 u 11 años atrás de SARS. Y también les quedó la lección y aprendieron que cuando usaban mascarillas tenían menos infecciones respiratorias. Y justamente una persona cuando viaja tienes más riesgo de encontrarte con los virus ajenos que no conoces y de infectarte y malograr tu viaje. Entonces es una costumbre usar la mascarilla. Y siempre la recomendación, si es que, por ejemplo, en mi núcleo familiar decidimos continuar usando la mascarilla, ¿siempre la KN95 o puede ser la quirúrgica? De preferencia, y sabemos, la KN95 nos da mucha mayor protección, pero insisto, bien puesta.
y una quirúrgica también, bien puesta y bien ajustada, nos da un nivel de protección, evidentemente menor que la KN95, pero igual me ayuda. Entonces, finalmente el mensaje es a seguir cuidándose. No se ha acabado la pandemia. La emergencia sanitaria por la pandemia, sí. Sí. Gracias a El Dios. virus va a seguir con nosotros también. Es decir, es probable que cada cierto periodo, por lo general 1 o 2 veces al año, vamos a tener picos de COVID, pero felizmente, porque estamos vacunados, nuestro cuerpo va a reaccionar de una forma que va a evitar un desarrollo de enfermedad grave. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Si somos mayores de 50 años, si tenemos alguna comorbilidad, estar atentos a estas dosis que van a haber para poder seguir protegidos. Muchísimas gracias, doctor Maita Tristán, por estar aquí hoy viernes por la noche, explicándonos y dando mayor detalle de la oficialización del uso voluntario de mascarillas y las nuevas normas que rigen a partir de hoy mismo. Hacemos una pausa y volvemos.